Era el mes de mayo, y con los aguaceros caídos, no hubo semilla silvestre ni brote que se quedara bajo tierra sin salir el sol. Los retoños de las ceibas eran pura caoba transparente. El tronco del guayabo soltaba, a espacios, la corteza, dejando ver la carne limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla. Verde era todo, desde el suelo al aire, y un olor a vida subiendo de las flores. Natural que la muerte se tapara la nariz. Lógico también que ni siquiera mirara tanta rama llena de nido, ni tanta abeja con su flor. Pero, ¿qué hacerse? Estaba la muerte de paso por aquí, sin ser su reino. Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. Acaban ustedes de escuchar un texto perteneciente al cuento Francisca y la muerte del destacado escritor cubano Onelio Jorge Cardoso, conocido con el seudónimo de El Cuentero Mayor. Como ustedes pudieron apreciar, en este fragmento se hace referencia a la naturaleza y a los cultivos del campo como fuente de vida. Y es que precisamente para Francisca, personaje principal de este cuento, el trabajo era eso, fuente de vida. De ahí que la muerte nunca logró alcanzarla, pues para ella siempre hay algo que hacer. Yo les propongo para esta lección trabajar con otro fragmento de este cuento que tan buenas enseñanzas nos ofrece, pero además los ayudará a reconocer un nuevo elemento gramatical. Observen de qué se trata. El fragmento del que les hablaba dice: entonces la muerte, quien ya tenía los pies hinchados dentro de los botines enlodados y la camisa negra más que sudada, sacó su reloj y consultó la hora. Dios, las 4:30, imposible, se me va el tren, y echó la muerte de regreso, maldiciendo. Este es otro fragmento del cuento Francisca y la muerte, pero ustedes pueden observar que en este fragmento hemos nosotros llamado la atención sobre 4 palabras específicas, que son entonces, ya, dentro y más. Es importante que ustedes copien estas palabras en sus libretas porque después estaremos debatiendo sobre ellas. Precisamente estas palabras constituyen ese nuevo elemento gramatical del que les estaba hablando y se llaman adverbios. Copien entonces el tema de hoy. Tema: el adverbio, características y clasificación. Vamos entonces a retomar las palabras señaladas en el texto inicial y que ustedes debían haber copiado para ver qué indica cada una. Entonces es la primera palabra e indica tiempo, precisamente cuando hablaba de que en ese momento sucedía algo. Ya
también indica tiempo. De lo contrario, fíjense bien en el texto para que puedan notarlo. Dentro indica lugar, pues está hablando de los pies de la muerte que los tenía hinchado dentro de los botines. Y más indica cantidad. Fíjense que con el adverbio, ya saben ustedes que estas cuatro palabras, entonces, ya, dentro y más, se llaman adverbios. Pero fíjense ustedes que la última, más, que les estoy comentando, que es un adverbio y que indica cantidad, ya fue estudiado por ustedes en lecciones anteriores, cuando analizábamos el acento diacrítico. Recuerden, este más se acentúa precisamente cuando indica cantidad, pero hay otras ocasiones en que no se acentúa. Ahora les voy a proponer trabajar con otro fragmento también del cuento Francisca y la muerte. En este fragmento vamos a encontrar otros adverbios que indican otras circunstancias. Observen. El fragmento dice: mientras a 2 kilómetros de allí escardaba de malas hierbas Francisca el jardincito de la escuela, un viejo conocido pasó a caballo y sonriéndole le tiró a su manera el saludo cariñoso. Francisca, ¿cuándo te vas a morir? Ella se incorporó, asomando medio cuerpo sobre las rosas y le devolvió el saludo alegre. Nunca, dijo, siempre hay algo que hacer. Fíjense cómo en este fragmento también aparecen 5 palabras señaladas. En este caso son mientras, allí, cuando, fíjense que está acentuado, nunca y siempre. También de este fragmento vamos a copiar estas palabras y luego estaremos debatiendo qué indican.
La lámina que les mostraré a continuación tiene los adverbios señalados del fragmento que acabamos de leer y trae también lo que indica cada uno. Observen y copien. Mientras es el primer adverbio señalado que indica tiempo. Allí indica lugar. Fíjense ustedes que lo más importante es que vean estas palabras en su contexto. Cuando indica tiempo también. Nunca indica negación y siempre indica tiempo. Con la palabra cuando pasa parecido que con el adverbio más que habíamos visto en la lámina anterior, pues también cuando se acentúa en una ocasión, en este caso, cuando es un adverbio interrogativo y no se acentúa en otras ocasiones. Copien entonces lo que indica cada uno de esos adverbios. Vistas algunos de los ejemplos de las circunstancias que pueden expresar los adverbios, les propongo copiar las características esenciales de esta parte de la oración. Características del adverbio. Indica circunstancias de tiempo, modo, lugar, cantidad, así como afirmación, negación y duda. Como segunda característica tenemos que es invariable. Además, un adverbio modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Además, los adverbios de afirmación, negación y duda modifican a toda la oración. Bueno, en cuanto a las características del adverbio que ustedes están tomando en sus libretas, déjenme aclararles que en el caso de la primera está referida a lo que ustedes acaban de apreciar a través de los ejemplos, y es
las circunstancias que indica un adverbio. Ya vimos cómo el adverbio puede indicar tiempo, puede indicar modo, lugar o cantidad. También puede ofrecernos un estado de afirmación, negación o una duda. Ahora, cuando nos dicen que el adverbio es invariable, significa esto que no varía ni en número ni en género. O sea que siempre está en el mismo género y en el mismo número. Modifica además el adverbio a vocablos como el verbo, el adjetivo y un propio adverbio. Y esta es una característica muy importante, pues nos va a permitir a nosotros no equivocarnos a la hora de identificar un adverbio. Pues los adverbios tienen la característica de que en un contexto ellos funcionan como un adverbio, pero en otros contextos pueden tener otras funciones. De ahí que cuando nosotros analicemos a qué palabra está modificando, podamos determinar si efectivamente es un adverbio. Para ello, no pueden dejar de tener presente que modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Pero específicamente los de afirmación, negación o duda afectan siempre a toda la oración. Es importante que ustedes conozcan que los adverbios, además de expresar ciertas circunstancias, poseen un grupo de características que son las que hacen que lo podamos nosotros clasificar. Observen entonces estas características y, por supuesto, cópienlas en sus libretas. Ya aparece la primera clasificación de los adverbios y es en tiempo. Y precisamente los adverbios, algunos de los adverbios que indican tiempo son antes, mañana, cuando, en este caso entre signos de interrogación, es un adverbio interrogativo, indica tiempo también, pero es adverbio interrogativo. Anoche, anteanoche, ahora, después, luego, cuando, sin tilde, esta vez que también indica tiempo, pero ahora es un adverbio relativo. Ya, entonces, cuando quiera, pronto, siempre, todavía, tarde, temprano, nunca, aún, mientras, jamás, recién, hoy, ayer. Sean cuidadosos a la hora de copiar que no les falte ninguno. Quiero aclararles con respecto a esta lámina donde aparecen los adverbios siempre y nunca, los tenemos dentro de la clasificación como adverbios de tiempo. Ahora bien, estos adverbios expresan una posición de afirmación y negación respectivamente, pero al ser tan rotunda, indica que se está a favor en caso de la afirmación o en contra en caso de la negación por tiempo ilimitado. De ahí que se consideren adverbios de tiempo. O sea que es importante que ustedes noten que a pesar de que estos adverbios, al indicar una negación o una afirmación de forma tan rotunda,
que significan que se está de acuerdo o no se está de acuerdo por un tiempo ilimitado, se clasifican dentro de los adverbios de tiempo, pero ellos indican afirmación y negación respectivamente. Ya aparece la clasificación de adverbios en cuanto a modo, y dentro de los adverbios de modo tenemos bien, mal, despacio, así, adrede, mejor, duro, tal, como, entre signos de interrogación, o sea que también este es un adverbio interrogativo, como, sin tilde, que en este caso es relativo, alto, inteligentemente, aprisa, apenas y como quiera. Permítanme aclararles que en esta lámina, cuando se nos hace referencia al adverbio inteligentemente, incluye a todos los adverbios terminados en mente, pues todos los que terminan en mente siempre van a ser adverbios de modo. Además, aclararles que las palabras duro y alto, que aquí se las damos como adverbio de modo, son por naturaleza adverbios, pero en ocasiones los vemos acompañando a un sustantivo y entonces tienen función adjetiva, o sea que están en lugar del adjetivo, palabra que ya ustedes estudiaron en lecciones anteriores. Esto corrobora lo que les explicaba al principio, y es que los adverbios pueden, en dependencia del contexto, estar asumiendo otras funciones. Ya aparece la clasificación de los adverbios de lugar, y son encima, enfrente, aquí, delante, lejos, dentro, ahí, donde, también entre signos de interrogación, por lo tanto es adverbio interrogativo, donde sin tilde, adverbio relativo, acá, arriba, adelante, junto, allá, abajo, debajo, detrás, alrededor, cerca, atrás, donde quiera, allí. Estos son algunos de los adverbios de lugar. Ya saben entonces, en este punto de las láminas que han copiado, que cuándo, cómo y dónde, cuando se acentúan, son adverbios interrogativos, y cuando no se acentúan, son adverbios relativos. Ya aparece otra de las clasificaciones del adverbio, y es en cuanto a cantidad. Algunos de los adverbios de cantidad son mucho, muy, poco, nada, algo, bastante, más, acentuado, demasiado, medio, menos, además, casi, tanto y tan.
Ya aparece la lámina con las otras tres clasificaciones de los adverbios. Dentro de los adverbios de afirmación tenemos sí y también. Fíjense que sí se acentúa tal y como lo habíamos analizado en la clase donde trabajamos el acento diacrítico. Se acentúa sí cuando es adverbio de afirmación o cuando es pronombre personal. No se acentúa cuando es conjunción condicional. En el caso de los adverbios de negación tenemos no y tampoco, y de duda, acaso y quizás. Con respecto a la palabra quizás, quiero aclararles que pueden ustedes escribirlas como está en esa lámina, o sea, con ese final, pero también pueden escribirla sin ese final y no constituye esto un error ortográfico. Después de analizar las diferentes clasificaciones del adverbio, espero coincidan conmigo en que estaremos trabajando en esta lección un aspecto gramatical un tanto complejo, no solo por todas las clasificaciones que tiene y por las diferentes circunstancias que indica, sino porque en dependencia del contexto ellos pueden tener una u otra función y esto, si no lo tenemos claro, puede dar lugar a equivocaciones o errores. Por lo tanto, les propongo que estudien hasta dominarlo. De la práctica nos encargaremos aquí. Observen. Copia las siguientes oraciones. Señala los adverbios y clasifícalos. Ya aparecen las oraciones de las que deben ustedes extraer el adverbio y clasificarlo. La primera dice, quisiera saber dónde vive la señora Francisca. La segunda, allá por las cañabravas que bate el viento. La tercera, arriba hallarán la casa. La cuarta, ya estaba en su lista la señora Francisca. Y la última dice, metiéndose ahora por el camino apretado, estaba la muerte.
Ahora les propongo que revisemos este ejercicio de conjunto y recuerden ser muy cuidadosos, pues los adverbios, como ya les había comentado, al igual que los adjetivos y los sustantivos, palabras que ya ustedes estudiaron en lecciones anteriores, pueden cambiar su función en dependencia del contexto, o sea, en dependencia del texto en que estos aparezcan. Observen entonces la respuesta del ejercicio. Ya aparece en esta lámina las respuestas. En la primera oración el adverbio era dónde, en este caso tildado, por eso es un adverbio que indica lugar. Allá también indica lugar. Arriba igual indica lugar. Mientras que ya y ahora indican tiempo. Lo más importante es que ustedes contextualicen estos adverbios para que puedan darse cuenta de lo que indica cada uno. En este caso, esa es también la clasificación. Lo que indica un adverbio, así se clasifica. Ahora les propongo realizar otro ejercicio y recuerden siempre que la práctica es la mejor forma de aprender. Copia las siguientes oraciones. Seguramente está en el campo sembrando maíz. Lógico también que no mirara tanta rama llena de nido. Otros dos incisos de este mismo ejercicio son los que ya aparecen en lámina. El primero dice, extrae los adverbios y clasifícalos. Y el segundo, redacta una oración relacionada con lo que ya conoces acerca del cuento Francisca y la muerte, donde emplees un adverbio de duda.
Les propongo entonces la respuesta de este ejercicio. Como primer inciso debían ustedes extraer los adverbios presentes en esas dos oraciones y clasificarlos. Así es el caso de seguramente, adverbio de modo. Recuerden que les había comentado que todos los adverbios terminados en mente se clasifican así, como adverbios de modo. También que es un adverbio de afirmación y no que es un adverbio de negación. Estos son los tres adverbios que aparecían en esas dos oraciones. Ahora, el segundo inciso les pedía que redactaran una oración donde, teniendo en cuenta los conocimientos del cuento Francisca y la muerte, utilizaran algún adverbio de duda. Esta oración no tiene por qué coincidir con la de ustedes, pues esta fue redactada por mí. Pero fíjense cómo además de utilizar un adverbio de duda, pude hacer uso de otros dos adverbios. La oración dice: quizás la muerte nunca encuentre a Francisca por estar siempre trabajando. En ese caso, quizás es el adverbio de duda que les pedía el ejercicio, mientras que nunca y siempre son dos adverbios más, en este caso de tiempo, que también se pudieron utilizar en esa oración. Ahora les propongo copiar el trabajo independiente para la próxima lección. El trabajo independiente dice: lee la siguiente oración, y la oración dice: una hora después de tener la trenza bajo el sombrero y la nariz repugnada de tanto olor a hierba nueva, la muerte se encontró con un caminante. Esa oración deben, por supuesto, copiarla. De esa oración deben ustedes extraer, primero, los adverbios y clasificarlos. Segundo, el sustantivo que nombra debajo de qué tenía la muerte su trenza. Tienen además que extraer el adjetivo que indica cómo era la hierba. De esa misma oración tienen también que extraer la forma verbal que indica la acción realizada entre la muerte y el caminante, la palabra que introduce a qué olía el aire y por último la palabra que une al sustantivo sombrero con la pareja de artículo y sustantivo la nariz.
Deseosa de que hayan aprendido, me estoy despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre lenguaje.